Mixela Samaniego, ella es pues, corresponsable de la Comisión de Accesibilidad al Voto. Pues, ¿qué pasa con las personas con discapacidades y cómo deben registrarse en el registro electoral? Esto debido a que son personas que, por ejemplo, si tienes una discapacidad en tu andar, como en los centros de votación que tienen varios pisos, pues cómo hacer esa salvedad. Bueno, ¿cómo deben hacerlo? Y si es obligatorio también para una persona declarar su discapacidad a la hora de presentarse en el Tribunal Electoral. Mixela, buenos días. Mixela Samaniego, buenos días. Estamos hablando de este proceso electoral del año 2024 y qué pasa con las personas con discapacidades a la hora de ejercer su voto y qué deben hacer cuando lleguen al Tribunal Electoral. Mixela Samaniego, buenos días. Hola Mixela. Bueno, estoy... Me las mandas. Ahora sí, Mixela Samaniego, buenos días. Mixela, buenos días. Pues con ella voy a hablar sobre esa accesibilidad de las personas con discapacidad a su derecho al voto y que el Tribunal Electoral pues tiene a la señora Mixela Samaniego como corresponsable. Mixela, buenos días. Buenos días. Ahora sí. Ok, una persona con discapacidad es obligatorio que haga conocimiento al Tribunal Electoral debido a múltiples razones. Y obviamente puedes describirnoslas y cómo es ese proceso. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por la oportunidad que nos brindan de darle esta información a la ciudadanía. Bueno, no, primero para aclarar, no es obligatorio que las personas con discapacidad nos den esa información. Es importante, sí es importante que nos brinden la información, pero no es obligatorio, es una información que ellos declaran, una declaración voluntaria. El objetivo de este programa es para poder nosotros ubicar una mesa de votación accesible, Claro. una mesa de votación de fácil acceso para las personas con discapacidad. Esto para poder nosotros entonces cumplir de cierta manera con lo que establecen las normativas internacionales y lo que establece el nuevo código electoral que habla de que el Tribunal Electoral tiene que garantizar mesas de votación con accesibilidad. Entonces, hay un periodo que se ha establecido en el decreto 29 que reglamenta las elecciones, donde las personas con discapacidad pueden voluntariamente indicar o informar sobre su condición de discapacidad, del cual va del 1 de junio de 2022 al 15 de diciembre de 2023. Durante todo este periodo, ellos pueden brindarnos esta información a través de diferentes vías. Está a través de la página www.tribunalcontigo.com, donde ellos ingresan, registran sus datos y se les da el pase a una videollamada con un joven del Centro de Atención al Usuario que le va a atender para hacer este registro. Esta es una vía. La otra vía es que ellos pueden acudir a cualquier oficina presencialmente, a cualquier oficina del Tribunal Electoral a nivel nacional, en cualquier provincia o distrito donde exista la institución, y pueden hacer su registro presencialmente a través de un formulario que se ha creado para tal fin. Nosotros también tenemos personal que desde ya se encuentra recorriendo algunas comunidades para visitar a personas de casa en casa y en ciertos lugares como por ejemplo centros de salud, lugares, instituciones como la Caja del Seguro Social, algunos centros comerciales para registrar personas con discapacidad. Se le aborda a la persona y se le explica de qué se trata el programa y para que pues se motiven, porque el objetivo es motivar a las personas con la ciudadanía con discapacidad de que nos brinden la información para poder nosotros ejecutar mecanismos de accesibilidad para el día de las elecciones, Claro. en beneficio pues de ellos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las discapacidades que deben informarse? Por ejemplo, una capacidad visual, obviamente, él va a tener que entrar con alguien que haga de lazarillo a la hora de ejercer su voto. Una discapacidad de movilidad,
debido a que hay centros de votaciones que son de 2 y 3 pisos y se va a tratar de que estas esté en pisos inferiores. ¿Cuáles son las otras Exacto. discapacidades que son Bueno, que necesitan de una persona que vaya a ayudarle a sí, ejercerse ese derecho al voto? sí, existen, bueno, existen 6 tipos de discapacidad. Nosotros contemplamos todas las discapacidades. Existe la discapacidad física o de movilidad reducida que mencionaste, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad visceral, la discapacidad intelectual y la discapacidad mental. Nosotros contemplamos todo y estamos abiertos a registrar la información de todos estos tipos Pero de discapacidad, alguien con pero hacemos discapacidad, énfasis, pero ¿hasta hacemos qué, énfasis. hasta qué grado de eh, discapacidad mental uno puede ejercer el derecho al voto libremente? Bueno, la discapacidad intelectual o mental, luego, si la persona no tiene una interdicción, no hay prohibición legal Sí, que tenga algo, o sea, algo, una resolución legal que hable de su imposibilidad para ejercer el derecho al sufragio, no se le puede negar el derecho al sufragio. Pero es cierto que hay ciertos niveles de discapacidad intelectual severa, profunda, que pues es lo imposible. limita. Sí, Ajá. Entonces, leve, moderado, puede entrar acompañado. Nosotros ejecutamos algunos talleres, sobre todo para jóvenes con discapacidad intelectual que van a votar por primera vez. Hacemos algunos talleres de prácticas del ejercicio del sufragio para que conozcan la mecánica cuando van a votar por primera vez. Eh, Retomando el tema, la discapacidad que urge esa reporte, esa información, pues es la física, como bien dijiste, movilidad reducida, personas que utilizan bastones, que utilizan muletas, que utilizan silla de ruedas, que tienen algún tipo de ayuda técnica, andadera y demás, para evitar que esa persona quede en segundas plantas, claro. que su mesa de votación pues quede en segundas plantas. Y que también algunas personas me dicen, sí, pero en esta área las escuelas no tienen segundas plantas, es una escuela de una sola planta. Y yo les contesto, sí, pero hay que evitar que esa mesa de esa persona quede al final del pasillo, Claro, porque los pasillos son son extensos. extensos, sí. Entonces, hay personas que por secuelas del COVID, uno los ve, no tienen ninguna ayuda técnica, Claro. pero, o sea, no usan ninguna ayuda técnica, pero no pueden caminar largas distancias, se cansan. Entonces, la idea es que esas mesas de estas personas estén ubicadas dentro de las primeras en Vale. planta baja. Mixela, repite el número, por favor, para aquellas personas que nos están viendo y quisieran pues, hacer este anuncio Bueno, de... para el registro son los medios que te indiqué, www.tribunalcontigo.com Sí, presencialmente, pero si quieren información y consultar, pueden llamar al 507-8795 y al 507-8794, que son nuestras oficinas y podemos ampliarle la información. Y también, bueno, si allí mismo la persona quiere declararlo, le podemos hacer el registro. vale. Pero las vías máximas son las que mencioné anteriormente. Es importante también mencionar que el registro es voluntario y que es confidencial. Es decir, la persona va a registrar su información con nosotros, pero esa información de esa condición de discapacidad no aparece en el padrón. En el padrón de firma va a aparecer su nombre y su cédula, al igual que el resto de los ciudadanos, porque es un registro interno que nosotros vamos a hacer para nuestras tareas como comisión, como institución comprometida con la inclusión de las personas con discapacidad, nuestras tareas del Plan General de Elecciones. Listo. Mixela Samaniego, corresponsable de la Comisión de Accesibilidad al Voto de Personas con Discapacidad.